Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Sí? ¿No sintieron muy fuerte el cambio del cambio del clima? Está frío y luego caliente, y luego frío y otra vez caliente. Más o menos. El resto parece que no. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar. Y hace como unas 4 domingos tal vez, no sé cuántos de ustedes escucharon la palabra profética que el Señor dio en la adoración. No sé si ustedes atesoran las palabras proféticas que el Señor da a la iglesia durante el tiempo de alabanza o adoración. Eso es una buena señal, hermanos. Cuando no hay nada es porque algo que no es de Dios se está moviendo en la iglesia. Pero hace más o menos 4 domingos el Señor Dios nos dijo a todos nosotros que Él buscaba un pueblo que le adorara, que nosotros éramos un real sacerdocio, ¿sí? Que iba a bendecir a aquellos que fueran sacerdotes, que le adoraran de continuo, de día y de noche, hasta por 1000 generaciones. Era una recompensa extraordinaria, la dio el Señor hace más o menos 4 domingos y a mí me impactó. Y yo he estado buscando en la palabra en realidad qué era un sacerdote o qué es un sacerdote. Porque muchas veces los que han estado o hemos estado leyendo la palabra, pues empezamos a leer a lo mejor desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Iniciamos como parte de nuestros propósitos de Año Nuevo, porque los pastores nos exhortan, porque pues es necesario, no lo sé, porque queremos conocer la palabra. Y tenemos esa meta de poder leer la Biblia en un año y por estas fechas más o menos estamos leyendo si empezamos desde Génesis, por estas fechas ya estaríamos como por Deuteronomio, ¿no? Ya pasamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero yo compartirles que el Señor Dios me ha hecho saber y es esta preciosa verdad, reino de sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra a lo largo de su vida? La palabra sacerdotes. Muchas veces, ¿verdad? ¿Qué entendemos que es un sacerdote? Un intermediario entre Dios y los hombres. De hecho, hermanos, hay sacerdotes casi en todas las religiones. ¿Qué haría diferente al sacerdote que Dios levantó de un sacerdote de otra religión? O sea, un sacerdote budista o de otra religión. Vamos, por favor, a ver. No sé si se alcanza a ver. Creo que no. Bueno, les pido, por favor, ahora no les apunté las citas, hermanos. Si traen su Biblia, por favor, vayan a Primera de Pedro 2:9, es la primera cita que vamos a leer y es el pasaje central de esta prédica. ¿Sí? Primera de Pedro 2:9. Dice, está muy fácil, muchos ya a lo mejor nos la sabemos, hasta de memoria. Vamos a leer la cita todos juntos. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, su santidad. Muy bien, eso es lo que dice. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y dice así. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes de Dios, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos has, a través de este tiempo de adoración, nos has recordado cuánto tú nos amas. Todo el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, todo lo que sin pensarlo, Señor, hiciste y sigues haciendo.
Gracias, Señor, por recordarnos hoy que somos tuyos, que somos linaje escogido, que somos un pueblo santo, que hemos sido sacados de las tinieblas para anunciar tus verdades, tu luz, tu gloria, tu belleza. Señor, que este día tu palabra quede sellada en nuestros corazones y la revelación de que somos un reino de sacerdotes se quede para que podamos vivirla y manifestarla al mundo. Te damos gracias en este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El apóstol Pedro está aquí en este pasaje haciendo un recordatorio de otro pasaje que es el de Éxodo 19, 4, 6. No tengo apuntadas casi en ninguna de en la presentación. Las citas ahora las vamos a estar buscando, hermanos. Y en Éxodo 19, 4, 6 dice, todas las citas que voy a leer son de Nueva Traducción Viviente, pero dice así: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Le está diciendo el Señor Dios al pueblo de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El Señor Dios siempre ha tenido en su corazón el deseo de tener comunión con su pueblo. Eso lo diseñó desde el inicio de la creación, lo vemos con Adán. Él estableció a Adán como un sacerdote. El sacerdote tiene que ministrar a la creación. También tenía Adán que ministrar a su esposa y tenía la cercanía, el vínculo sin interrupción, sin intervención directa con Dios. Pero por causa del pecado ese vínculo se rompió y hubo una separación. Dios no pudo estar más cerca del hombre por causa de ese pecado. Y tenía el Señor Dios, aún así, en su corazón el deseo de restaurar ese canal y poder crear de en medio de la nación, de en medio del mundo, una nación santa, un pueblo santo. Y lo vemos desde Noé, cuando el Señor manifiesta, ¿no? De hecho, muchos hombres en la Biblia, antes de la ley mosaica, vemos que hacen o que cumplen funciones sacerdotales, que levantan holocaustos, que levantan ofrendas. Y vemos a Noé después del diluvio que levanta una ofrenda agradable. Leemos sobre Job también, que con frecuencia levantaba ofrendas, holocaustos a favor de sus hijos como intercesor. También vemos y escuchamos sobre el sacerdote de Melquisedec, que lo vamos a ver más adelante. Y vemos a Abraham, muchos personajes en la Biblia que estuvieron ejerciendo esta función sacerdotal antes de que se manifieste lo que el Señor Dios nos dice en Éxodo 19, 4, 6. ¿Para qué lo hace el Señor? Pues para que podamos llegar a Apocalipsis 1, 5 al 6, el cual nos dice: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ser sacerdote no es cualquier cosa. Es algo que está pegado, escrito en el corazón de Dios y está plasmado en las Escrituras. Nadie puede decir que no sabía o que no está familiarizado con este término de ser sacerdotes. Es el deseo de Dios que esto pueda llevarse a cabo. Por favor, en la siguiente. Dice, las relaciones entre Dios y el pueblo totalmente dependían del oficio sacerdotal. Ya vemos que cuando está el pueblo de Israel en Egipto, Dios le lleva a ese punto para poderle enseñar a ser su nación. El desierto es un lugar aparentemente feo, pero en el desierto es donde el pueblo de Israel pudo ver milagros de provisión, milagros de protección, milagros de fuerza sobrenatural, pudo haber milagros y manifestaciones gloriosas de Dios de una manera que no pudo ver después.
Y lo más extraordinario es que en el desierto Dios le dio a su amado pueblo su ley. La dejó escrita en tablas y se la transmitió a través de sacerdotes. También le enseñó, quien haya leído Levítico, a lo mejor Levítico es un libro como muy cansado de leer, no es tan largo, pero se hace muy largo porque se hace toda la descripción de todo el tipo de ofrendas, de todo el tipo de cosas que tiene que realizar el pueblo de Israel. Casi es una función para los sacerdotes, una descripción de funciones de los sacerdotes con respecto al pueblo. Si pecan, traes este animal. Si quieren darme gracias, traes este tipo de harina. Si traes esto, es aceite, etcétera, etcétera. Dan muchos parámetros. Y para nosotros mexicanos, eso es como, ¿qué tengo que leer esto? Ya, quiero llegar a Josué. No sé, otro libro quizás que es un poco más dinámico o más divertido. No lo sé. Pero Levítico nos describe lo necesario, es como el centro con el cual Dios dice, mira, te vas a acercar así conmigo, vas a venir porque yo quiero tenerte cerquita en mi corazón. Voy a recapitular, no sé si quiera ponerlo en pantalla, pero dice Éxodo 19:4. Los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. El deseo de Dios es que estemos cerca de Él. Por esa razón, entonces establece todo un conjunto de reglas y de normas específicas que tenían que cumplir el pueblo para que pueda acercarse a Dios, porque el pecado nos divide de Dios. Eso ya lo sabemos. Nuestro pecado no nos permite pues acercarnos a Dios. Cuando estamos con los niños le decimos que el pecado es oler feo, o es como oler feo. Pero es muchísimo más que eso, es algo repudiante, es algo asqueroso. Imagínate lo más asqueroso que a ti te parezca asqueroso, no sé, ¿qué podría ser asqueroso, hermanos, para ustedes? Que digan, un muerto, ¿qué otra cosa? ¿Qué cosa que ustedes digan, no lo soporto? O sea, no sé, vómito, no sé, ¿qué otra cosa puede ser asquerosa? ¿Mande? Un basurero. Un basurero, ¿qué perdón? Una cloaca, la pus, imagínense todo eso revuelto y que pueda ser olido por nosotros o comido por nosotros, sería algo asqueroso, no podríamos hacerlo, algo así más o menos podría ser el pecado. Necesitamos una revelación de Dios muy grande para entender ese pecado. Un sacerdote, por lo tanto, es necesario y es el intermediario entre estas dos partes, ¿sí? La función sacerdotal, como vemos aquí en pantalla, tenía 3 partes. Representa el sacerdote al pueblo ante Dios, ¿sí? Por medio de los muchos y variados sacrificios exigidos en el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sión. También representaba a Dios ante el pueblo. Al funcionar como la voz de Dios, tanto en el rol profético, el sacerdote podía dar profecía al pueblo, y como en el instructivo, debía velar por la santidad de la nación y la santidad personal. Los sacerdotes tenían la función de enseñarle al pueblo la ley. Por eso Dios no les dijo, mira, aquí en esta tierra te vas a quedar viviendo. Dios los dispersó en medio del pueblo de Israel para que tuvieran un acceso más cercano con el resto de la gente y pudieran enseñarles la ley. Ellos tenían un rol y tenían ciertas funciones muy específicas de acuerdo a las familias para trabajar en el tabernáculo. Gracias. Entonces, bien, otra de las funciones que tenían los sacerdotes es que bendecían al pueblo en el nombre de Dios. Cuando nuestro pastor al final del culto nos da la bendición, es muy importante porque es algo ordenado por Dios. No es algo que él salió o él sacó porque se me ocurrió y eso que puede ser algo bueno. No, es algo ordenado y es algo que el sacerdote tiene que hacer, alguien de mayor autoridad. Los sacerdotes tenían que ser santificados y alguien designado por Dios. Están calificados para ofrecer sacrificios, por ello, para reinar debemos ser sacerdotes. ¿Nadie? ¿Quién le gustaría tener su reino?
déjenme decirles que todos los varones que tengan aquí esposa tienen su reino. Ya tienen su reino. Qué terrible y qué tremendo. Y Dios les ayude. De verdad. Pero es una forma de ejemplificarlo en una forma chiquitita. Es algo como un microcosmos, algo así pequeñito. Pero todos nosotros, todas las personas, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 2:9, somos sacerdotes. Y todo sacerdote debe estar preparado para ofrecer sacrificios. La que sigue. Como ya mencioné, el deseo de Dios siempre ha sido estar cerca de nosotros. Vimos eso en Adán, en Noé, en Job, en Abraham, en el sacerdote de Melquisedec. Cuando Dios se acerca a el pueblo de Israel, estamos hablando de Éxodo 20, 19 más o menos, si no mal recuerdo, Dios se iba a manifestar en el monte Sión y el pueblo de Israel se llena de terror. Sinaí, perdón. Ellos no aceptan, no toleran la presencia de Dios porque hay truenos, hay relámpagos, hay muchísimas cosas que provocan miedo al pueblo. Y entonces le dicen a Moisés, sube tú, ve, entérate y baja y luego nos dices lo que tenemos que hacer. Dios quería acercarse a su pueblo. Dios quería infundirles el temor para que ellos guardaran su ley. Dios no era malo y no quería impresionar como decir, mira, yo soy el diosesazo. No, Él quería decirles, mira, yo soy verdadero, yo soy suficiente, yo te escogí, yo soy tu Dios. No soy cualquiera, no soy nada hecho por hombre y por manos de hombre, yo soy real. Y Él se mostró de esa manera, pero el pueblo de Israel no quiso acercarse. Entonces enviaron a Moisés y Moisés tuvo que subir a recibir la ley. Es así entonces que pasa el desorden. Los que ya han leído la escritura se acordarán que pues pasa tanto tiempo Moisés en el monte que dijeron, pues sabes que Aarón, haznos un becerro de oro, porque pues, yo creo que Moisés ya murió, quién sabe qué le pasó. Se olvidó de nosotros, no lo sabemos, pero vamos a hacer otro Dios. Entonces se hicieron otro Dios y Dios se enfurece y con obvias razones. Es como si tú estás casado y le dices a tu esposa, oye, espérame, me voy a ir a otro país, pero voy a regresar, espérame 2 años. Y regresas y ya tiene otra familia. ¿Tú qué sentirías? Pues, está bien. No, ¿verdad? Te enojarías. Igual ocurre con el Señor. Entonces, es ahí que Dios hace una distinción a partir de la decisión que manifiesta la tribu de Leví de seguir al Señor, y Dios los elige como sacerdotes. Y ahí se separa y se marca drásticamente qué tribu iba a hacer qué cosa. El original, o bueno, más bien la idea original de Dios es que fuera sacerdote y rey, 2 en 1. Esa era la función de Adán. Y esa era la función de los patriarcas antes de la ley, pero no fue posible por la manifestación de la idolatría en el corazón del pueblo. Así que Dios dice, bueno, la tribu de Leví va a ser sacerdote y la tribu de Judá de aquí van a salir los reyes. ¿Sí? Pasa el tiempo y el Señor levanta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ahora, para que podamos vivir en el reino como sacerdotes, pues obviamente tenemos que creer en Jesús. Colosenses 1 al 13, vamos a buscar lo que dice la Escritura en este pasaje. ¿Lo tienen ya, hermanos? Ok. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué necesitamos para ser rescatados del reino de la oscuridad? Aquí mis teólogos. ¿Vale? Ser salvos. ¿Y cómo soy salvo? Aceptando a Cristo. ¿Qué otra cosa puedo hacer para ser salvo? Me tengo que arrepentir ¿de qué? De mis pecados, y tengo que poner mi fe en Jesús. ¿Sí? Tenemos que entender que Jesús es el que tomó mi lugar en la cruz. Yo merecía morir en esa cruz.
Pero Él decidió tomar ese lugar y en la resurrección Él venció a la muerte y Él tiene el poder de salvarme de la ira de Dios, del pecado y del infierno. Cuando yo creo en Jesús, Él me rescata de ese reino de oscuridad, que es el reino gobernado por Satanás, y me traslada a su reino. Segunda de Corintios 5:21 me dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Solamente a través de Cristo podemos estar en relación correcta. No es por tus obras, hermano. O sea, es por la justicia que Cristo nos pone a nosotros. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado este pequeño ejemplo, pero sorprendente. Si hay una oveja que rechaza a su cordero y no le da de comer, y pues el corderito corre el riesgo de morirse. Entonces lo que hace el pastor es, los que se acordarán, ¿sí se acordarán de esa enseñanza? Lo puede alimentar. Ahora, ¿qué pasa si hay una oveja que perdió a su cordero? Y no tiene cordero, pero existe un cordero que es rechazado. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo soluciona el pastor? ¿Se acuerdan? ¿De la otra? Sí. Sí. Sí, es una enseñanza que nos han dado los pastores en el Instituto Bíblico. La oveja, el cordero que ha fallecido, de esa sangre tiene que ser, toman esa sangre y la colocan sobre el cordero rechazado. Entonces, la oveja que perdió a su corderito, al oler la sangre del cordero, acepta y le da alimento. Sí, lo adopta. De otra manera no lo va a alimentar y de otra manera no lo va a aceptar y ese cordero puede correr el riesgo de morir. ¿Sí? Entonces, es algo similar. Nosotros somos justificados por Jesús. Esa sangre de Cristo, santa, perfecta y todopoderosa, es vertida sobre el corazón de aquella persona que se arrepiente de sus pecados y pone toda su fe en Jesús. No es una oración de: te pido perdón por mis pecados en el nombre de Jesús, amén. No, es un cambio de vida. Es: Señor, me arrepiento, ya no quiero vivir en mi inmundicia ni en este reino de tinieblas. Y Jesús nos pone su sangre y somos adoptados por el Padre y nos pone en una relación correcta con Él. Y Efesios 2:4-6 nos dice algo maravilloso. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, eso lo cantamos hace rato, nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes y yo hemos sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Hermano, cuando tú crees verdaderamente en Cristo y tú has hecho de Jesús tu Dios absoluto y tu único Señor, entonces tú estás sentado con Él en lugares celestiales. ¿Para qué te sientas en lugares celestiales junto con Él? Para reinar. Él es el Rey de Reyes y es el sumo sacerdote. Y es como decir: mira, ya no vas a ser mi enemigo, ya te perdoné, ya vi que tú deseas cambiar y te voy a llevar conmigo. Te agarra de la mano y se van los dos juntos y se sientan en el trono. Ahí estamos, Jesús y yo. Ay, Señor Jesús, tengo miedo del futuro. Cálmate. Todo está bien, estamos sentados en los lugares celestiales. Y por esa razón tenemos que vivir como sacerdotes. Sí, vamos a la siguiente. Dice Primera de Pedro 2:5. Y ustedes son las piedras vivas. Esta sí la tengo aquí en la presentación. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo.
Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Necesitamos, hermanos, entender y cambiar nuestra mentalidad. No somos mexicanos o venezolanos o americanos o de la nacionalidad que seas. Eres más que eso. Eres ciudadano del reino y estamos, si es verdadero que has creído en Dios, sentados en lugares celestiales. Por esa verdad tenemos que ver cómo es nuestro sumo sacerdote para que nosotros podamos reinar y ser sacerdotes como Él es. ¿Sí? No nada más estamos sentados ahí para verlo a Él y admirarlo a Él. Sí es así, pero tenemos que hacer algo con esa información. Y es así que vamos a la siguiente. Jesús nos enseña cómo Él fue el sumo sacerdote. Dice la Escritura que Melquisedec, ¿cuántos se acuerdan de ese personaje? Sí, ¿verdad? Melquisedec sale al encuentro de qué hombre y después de qué suceso. Abraham y después de qué suceso. Muy bien. Abraham había ido a rescatar a su sobrino, había ido a pelear una guerra, la ganó y se encuentra al rey de justicia. Melquisedec, su palabra, si se ve en el antiguo hebreo, significa literalmente rey de justicia. Mel significa rey y Sedec es justicia, es rey de justicia. ¿Sí? Y él era el rey de Salem. Salem significa paz. Por eso Hebreos dice que era el rey de paz, porque la ciudad donde él vivía era la ciudad de paz, que muchos teólogos dicen que era lo que era la antigua Jerusalén, pues. Entonces se encuentra este Melquisedec y fíjense, algo interesante pasa. Melquisedec, más bien, Abraham le da el diezmo de todo lo que ganó, de todo lo que él tenía, y Melquisedec le da pan y vino. Le da dos cosas, pan y vino, y ya. De ahí se corta la historia y luego nos vamos a Mateo 26 al 27. No, lo podemos buscar. Pero estamos sentados con Jesús en esa última cena antes de que sea crucificado y Jesús le da a sus discípulos dos cosas, pan y vino. Cuando Melquisedec se encuentra con Abraham es porque está él levantando un nuevo pacto. Yo haré de ti una gran nación de sacerdotes y de reyes. Pero se desvía el pueblo de Israel, ya sabemos todo lo que pasó. Tristemente muchas veces somos Israel. Y tiene que Jesús venir a introducir el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, que no viene de Leví, que eran los sacerdotes originales, viene Melquisedec, de Melquisedec está este nuevo pacto y les vuelve a dar a sus discípulos pan y vino. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Vas a entrar en este nuevo pacto porque yo seré el sacerdote, tu sacerdote de un nuevo pacto. Y vemos también en Hebreos 5:5, dice así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Vemos con esto que Dios nombró al Señor Jesús como el sacerdote. El sumo sacerdote. Todos los sumos sacerdotes, hermanos, eran designados por Dios. Si ustedes leen Levítico, si ustedes leen vienen todas las especificaciones que tenía que cubrir el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era como lo dice, el sumo sacerdote, o sea, no era el sacerdote, era el sumo sacerdote, el máximo sacerdote. Tenía que tener un nivel de purificación extrema más que los otros, tenía que tener un nivel de conocimiento mayor al de los otros, tenía que estar entregado más que los otros, o sea, era el sumo, era el ejemplo, y aparte tenía que cuidar a los sacerdotes para que pudieran ellos ejercer correctamente su función. Jesús eso vino a hacer, pero destruyó el antiguo pacto y estableció uno nuevo, donde tú y yo podemos estar por causa de su sangre. Su sacerdocio de Jesús es eterno. Eso nos dice Hebreos 5:6.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese sacerdote no se va a cansar, no se va a acabar, no se va a fastidiar de su función, no se va a morir, siempre va a ser sumo sacerdote. Bueno, ¿y entonces qué hace un sacerdote? Ya hablamos mucho del sacerdote, pero ¿qué hace un sacerdote? Bueno, vamos a ver en Jesús qué es lo que Él hace. No vamos a detallarnos o meternos tanto en las funciones sacerdotales del Antiguo Testamento, sino en las del Nuevo. Y Jesús es nuestro modelo. Número 1, aquí sí vamos a leer las citas. Hebreos 5:7 nos dice así. Y Cristo, Sí, ¿cuál es? mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios vio sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Esa es la primera cosa que el sumo sacerdote hace. Y Él es nuestro modelo. Nosotros tenemos que aprender ese modelo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Presentar oraciones y súplicas. Si tú y yo no tenemos una vida de devocional, no puedes ser sacerdote. Tenemos que orar todos los días. Segundo, Hebreos 9:14 nos dice que Él mismo se ofreció. Si esto es, ¿ya se movieron? 9:14. Dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Él se ofreció a sí mismo. Esa es la segunda cosa que un sacerdote y nosotros tenemos que hacer. Ofrecernos a nosotros mismos. Más adelante vamos a ver cómo, o sea, no es de Señor, aquí estoy. Es más que eso. Y la última cosa, Hebreos 7:25, nos dice, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Jesús intercede todos los días y todo el tiempo por nosotros. El Señor Jesús está intercediendo por mí, por ti, por todos los que son sus hijos. Y muchas veces por los que no son sus hijos también, pero que serán sus hijos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Acuérdate de mi sacrificio, Señor. Perdónalo. Seguiré obrando, seguiré actuando a favor de, etcétera. Dios escucha las oraciones de su Hijo y gracias a esas oraciones estamos aquí. Entonces, 3 funciones básicas cumplió Jesús en su ministerio aquí en la tierra como sacerdote: orar y suplicar, ofrecerse a sí mismo e interceder. Solo hay una manera de gobernar en el reino de Dios, mediante la oración. ¿Quieres gobernar bien tu casa? Ora. No hay otra manera. No hay otra forma. Necesitamos estar orando. Cuando aprendemos a orar como Cristo, estamos calificados para gobernar. ¿Sí? No es a mi manera, no es como me enseñaron mis padres, no es como aprendí en la escuela, no es como yo aprendí en el medio, en las redes sociales. Es como el Espíritu Santo en la intimidad me va enseñando cómo debo yo tratar y ministrar a mi familia o a los que están bajo mi cuidado. Vamos a ver en Romanos 12:1, en la siguiente diapositiva, ya está. Dice, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos responder con Romanos 12:1. En la canción, ¿no? Cantábamos, no hay sombra que Él no alumbre, no hay monte que Él no escale para encontrarme a mí. Y este canto está hermoso, pero lo vemos reflejado en Romanos capítulo 1 al capítulo 11. Todo lo que hizo Cristo por nosotros, ahí está. Si tienes dudas o no te queda claro, lee Romanos del 1 al 11. Y entonces, por lo tanto, tendrá sentido.
¿Sí? Pablo dice o empieza este capítulo 12 diciendo por lo tanto, es decir, ya viste todo lo que hizo Jesús, por lo tanto, ahora sí, me ruega a mí que entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que seamos un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Tenemos que entregar nuestro cuerpo. A veces es lo que menos queremos. Queremos dormir, queremos comer, queremos descansar, queremos ver la tele, queremos, ir a pasear, queremos hacer otras cosas. Nuestro cuerpo es el que contiene el alma y en varias ocasiones la pastora ha comentado algo que dice otro pastor, el pastor Núñez. El alma no quiere estar en el cielo porque el alma no va a ir al cielo. La carne, perdón. Entonces, la carne va a ser de aquí, de la tierra. Entonces, la carne quiere todos los placeres terrenales, no quiere nada del cielo, no le interesa el cielo. Tenemos nosotros una lucha constante. El verdadero Hijo de Dios tiene una lucha constante con su carne, con su cuerpo, y tenemos que aprender a rendirlo como sacrificio. Imagínate que hay un altar y de piedra, así como en el Antiguo Testamento, donde estaba. No vamos a pensar en el tabernáculo, vamos a pensar en la época a lo mejor de Abraham. Ahí está el altar de piedra y pues sacrificaban animales, pero en lugar de un animal, súbete tú. Y ahí quédate. La diferencia aquí es que no te van a matar, no me van a matar, porque pues eso sería homicidio y viola el mandamiento número 8, hermanos. No matarás, pero dice que tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos completamente. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué trabajo escojo? ¿Qué carrera escojo? Señor, ¿qué carro adquiero? ¿O dónde meto a mi hijo? ¿En qué escuela? O Señor Dios, ¿cómo trato a mi esposa, a mi hija? ¿Cómo trato a este cliente? ¿O dónde consigo otro trabajo? Etcétera, etcétera. Todas tus inquietudes, ríndeselas a Dios y que tu ser esté rendido a Dios. Señor, puedo ver este programa de televisión. Señor, puedo escuchar esta música. Señor, puedo hacer esto, puedo dejar de hacer esto, ya me cansé, ya no quiero, etcétera. Todo es rendirlo a Dios. Todo lo que tu cuerpo está es rendirlo a Dios, rendirlo a Dios. Y de esta manera podemos lograr lo que dice Romanos 12:2. Si nosotros ponemos nuestra vida en el altar, tendremos una transformación en nuestra mente. No imitaremos las conductas ni las costumbres de este mundo, porque mi vida mi cuerpo ya no son mías. Yo no voy a agarrar mi cuerpo para hacer algo que a Dios le ofende, ¿sí? O que va a dañar a otra persona, porque mi cuerpo ya no es mío, mi cuerpo es de Cristo. Rendí mi cuerpo físico, lo rendí, literalmente. Ya no voy a hablar, ya no voy a mirar, ya no voy a tocar, ya no voy a escuchar, ya no voy a, etcétera, etcétera. Todo lo que mi cuerpo puede hacer que desagrade a Dios, porque este cuerpo no es mío. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia en el Pentecostés, cada uno de ellos se convirtió en mini templos chiquititos. Cuando tú recibes al Espíritu Santo y tú puedes hablar en lenguas, es una manifestación física de que tú eres un mini templo. Y no debemos ensuciar ese templo. Entonces, cuando estamos viviendo constantemente en la rendición diaria de nuestro cuerpo, podemos recibir la transformación de nuestra manera de pensar y conoceremos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Ay, Señor, es que yo quería hacer esto, pero no lo voy a hacer porque dice tu palabra que está mal y etcétera, 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 y estás todo triste, estás todo mal. Pero cuando lo empiezas a hacer, a lo mejor no lo iniciarás haciendo con la mejor actitud, pero cuando lo empiezas a hacer de Señor, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque entiendo que es lo agradable a ti y yo quiero vivir en tu voluntad, Dios empieza a mostrarte su voluntad agradable, buena y perfecta. Mientras no rindas tu cuerpo, no verás esa voluntad buena, agradable y perfecta. Porque para que se vea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se necesita una nueva mente. Y para tener una nueva mente necesitas rendir tu cuerpo.
Si no hay ese deceso, tú no vas a recibir esa voluntad de Dios y no vas a saber por qué está pasando lo que está pasando en tu vida. Ríndete, rindámonos. Hebreos 13, 15 al 16 nos enlista las funciones adicionales que debemos ofrecer. Ya voy a acabar casi, como sacrificios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Sí, por favor. Por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Muy bien. Aquí nos enlistan, falta un versículo antes, el versículo 15, si pudiese. Ya lo leíste, ok, perdón. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Muy bien, gracias. Tenemos aquí entonces, número 1, son 4 cosas en estos 2 versículos. Tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. La palabra profética que nos dieron en el tiempo de alabanza hace 4 domingos, el Señor decía que quería que fuéramos sacerdotes, que de continuo le alabáramos. ¿Sí? Cada vez que levantamos sacrificio de alabanza, ¿el sacrificio qué es, hermano? Es matar algo. Es algo doloroso. ¿No quieres alabar? Entonces alaba. Ahí está el sacrificio. Y Dios le agrada. ¿Sí? Muchas veces no tendremos ganas de alabar a Dios. Muchas. Serán más veces las que no quieras alabar a Dios. Entonces alabemos, porque ese será un verdadero sacrificio. Dijo David, no le daré a mi Dios nada que no me cueste. Te tiene que costar para que sea un sacrificio. Si lo haces porque estás bajo la gracia de Dios, etcétera, eso es bueno, trae fruto, hay bendición, pero la riqueza mayor viene cuando hay un sacrificio de por medio. Y empezamos a alabar a Dios, dándole gloria a su nombre, gracias por lo que Él hace, por lo que Él es, etcétera, etcétera. Y nos lleva al sacrificio de acción de gracias, una leal adoración. Las traducciones en español no nos ayudan mucho, pero encontré en inglés que ahí sí en este pasaje del versículo 15 nos dice que se debe de levantar acciones de gracias. Gracias, Señor, porque mi carro lo chocaron. Gracias, Señor, porque me quitaron mi muela, mi caso, ¿no? Gracias, Señor, etcétera. Dios nos va a ir mostrando que tenemos que dar gracias. No lo entendemos, pero es necesario. Y tenemos que ser fieles en hacerlo hoy, mañana y todos los días. Eso te mantendrá centrado en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No la podremos conocer hasta que rindamos nuestro cuerpo. La otra cosa es hacer el bien. Ese es el siguiente sacrificio, hacer el bien. Aprendámonos los mandamientos, mínimo los 10 mandamientos, estudiemos las palabras, veamos el rema que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos cosas que Dios quiere que cumplamos diariamente. Busquémosla para ese día que Dios quiere que yo haga. Una sopita de fideos para las personas que están, no sé, pidiendo limosna en el semáforo, a lo mejor. Algo muy chiquito. O llévales un folleto. O ponte en oración. O hoy abraza a tu hijo. No tienes que hacer nada más, etcétera. Dios te va a ir mostrando. Y la cuarta y última cosa es ofrecer ayuda mutua. ¿Qué se te ofrece, hermano? O estar atentos, observando. A veces no observamos, estamos muy ensimismados en nuestra vida, en nuestras necesidades, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y no ves que un hermano le está rota su suela. No le puedo pagar los zapatos, pero voy a ir juntando. Señor, permíteme darle una ofrenda para que pueda comprarse esos zapatos o esa chamarra o no lo sé, lo que tú vayas, Dios te va a abrir los oídos. Si tú realmente quieres ayudar, Dios te va a abrir los oídos y los ojos para que veas dónde dar la bendición que Él ya te proveyó. Dios dice entonces, dame primero tu cuerpo, después te reconoceré como sacerdote y aceptaré tus sacrificios.
Cuando el sacerdote era ungido, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, tenía que ser ungido su cuerpo. Tenía que ser ungido sus oídos, ¿sí? Su lóbulo, para que sus oídos fueran santificados, sus manos, para que sus manos fueran santificadas, y sus pies, ¿sí? Tenía que ser limpiadas ciertas partes de su cuerpo. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Cada hijo de Dios, al recibir al Espíritu Santo, tiene dentro de sí el reino del Padre. Cuando somos salvos, el reino de Dios está en nosotros. Tenemos a nuestra disposición la justicia, el gozo y la paz. Y no la experimentamos porque requerimos ser sacerdotes. El sacerdocio es lo que lo administra. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Tú tienes en tu cuenta de cheques, no sé, 20 millones de pesos mexicanos, que es poquito, pero bueno, vamos a pensar o 200 millones de pesos mexicanos, o de dólares, no sé. Y ya. Mi cuenta cuál es, o mi número de cuenta cuál, o cómo los dispongo, o sea, ¿eso qué? ¿De qué me sirve saber que tengo ahí dinero o que no lo voy a usar? A veces así andamos. Pues el reino de Dios es como esa cuenta de banco y no tengo acceso a esa cuenta. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está mi justicia? No la vivo porque no somos sacerdotes y no la trasladamos a nuestro mundo físico. Necesita un sacerdote este mundo físico. Tu hogar necesita un sacerdote. Yo necesito ser un sacerdote para poder manifestar el reino de Dios en el ambiente físico. Las cualidades del sacerdote de Dios son las siguientes. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. 1000 generaciones, dijo el Señor ese domingo. Yo traeré bendición hasta 1000 generaciones. Imagínense, hermanos. Yo creo que mi papi a veces con frecuencia dice, híjole, hija, nunca me imaginé llegar a esta edad. Y luego le dice a sus nietas, nunca imaginé ver a mis nietas o conocerlas. Ahora, 1000 generaciones. Es extraordinario. Pero es una de las bendiciones que Dios le da a los que son adoradores en espíritu y en verdad. Otra de las cualidades del sacerdote de Dios es que son perseverantes en la oración. Eso lo dice Colosenses 4:2 y 1 Tesalonicenses 5 del 17 al 18. Y dice así la palabra. Es que sí los vamos a leer. Dice Colosenses, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Y Tesalonicenses 5, 17 al 18 me dicen, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Decía un teólogo puritano por allá de 1700, nunca oro más de 30 minutos, pero nunca pasan más de 30 minutos sin que ore. A lo mejor dices, ¿cómo voy a orar sin cesar? Bueno, pues no puedes quizás disponer de 5 horas seguidas de oración, pero puedes orar 25 minutos. Ok, pasados, no sé, 20 minutos, vuelve a orar. Pasados otros 25 minutos, vuelve a orar. Sí, te las vas llevando en fracciones de tal manera que estés orando sin cesar. Puede que sea más cómodo y puede que sea más ligero. Tenemos que ser el verdadero sacerdote, un adorador. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad y perseverantes en la oración. Y la que sigue es que seamos diligentes en el estudio de la palabra. ¿Se imaginan un sacerdote que no supiera levantar un sacrificio? ¿Y esta vaca cómo la mato? ¿Se imaginan un sacerdote así que tú llevas o tu cordero o no sé, tú vas porque es que yo vengo a pedirle perdón a Dios y que el sacerdote que esté frente de ti, en esa época obviamente, en el Antiguo Testamento, no supiera ni cómo degollar, ni cómo nada, ni dónde poner la sangre, ni tú cómo eres expiar. ¿Te imaginas? Pues dirías, no, pues Dios no me perdonó. ¿Y dónde consigo otro? Necesito a alguien que sí sepa qué hacer.
Necesitamos entonces ser diligentes en el estudio de la palabra. Dice 2 Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Busquemos tiempo para leer la palabra, hermanos, o escucharla. A lo mejor no estás ocupado, etcétera. Léelo. 3 capítulos al día y 5. Si lees 3 capítulos al día de lunes a sábado y 5 capítulos el domingo, en menos de un año tú lees o escuchas la Biblia completa. Es muy fácil, son 3 capítulos. ¿Cuánto te lleva? 30 minutos. ¿Cuánto dura tu tiempo favorito de tu show o de tu programa o de, no sé? Estamos hablando de que serían como 6 canciones de lo que a lo mejor escuchas en alguna plataforma de streaming, no sé, Spotify, lo que sea, que ahí pones tu música, no sé, canciones de 5 minutos. En lugar de escuchar eso, escucha la Biblia. Y ya, 3 capítulos diarios de lunes a sábado y 5 el domingo y lees la Biblia en un año, menos de un año. Y lo último es que seamos fieles. Mateo 25 del 20 al 23 nos dice, el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, estamos hablando de la parábola de los talentos. Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Amo, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. A veces pensamos que tenemos un solo talento y esa es la persona que tiene más riesgo, ¿sí? Tenemos que ser fieles, porque si no podemos perder todo, hermanos, ¿sí? La fidelidad en el ministerio sacerdotal determinará la siguiente, por favor, la medida de autoridad, gloria y honor que Dios nos dará para gobernar en la tierra, hermanos, aquí. No tienes que esperar a estar en el cielo, es estar aquí en la tierra. Tenemos que ser extensiones de Dios aquí en la tierra. Dios nos da esta promesa gloriosa en Apocalipsis 2, 26, 28 para la era venidera. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Qué precioso, hermanos. Dios premia mucho la fidelidad. Es más a veces importante que la capacidad o la destreza. Tú puedes decir, yo solo tengo un talento. Bueno, invierte en otro ministerio para que tu talento se multiplique. De esa manera, el Señor Dios te verá como un siervo fiel y te recompensará. Y tendrás autoridad sobre todas las naciones. ¿Cómo entonces vamos a recapitular rápidamente? A lo mejor es mucha información, pero básicamente tenemos que entender esto. Dios nos llamó a ser sacerdotes y reyes. Somos un reino de sacerdotes. Para poder ser reino de sacerdotes necesitas ser un sacerdote. Si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a ir a la convención botánica, ¿qué necesitaría ser? Un botánico. Pero para ser el reino de sacerdotes necesitamos ser sacerdotes. Y para que podamos ser sacerdotes tenemos primero que rendir nuestro cuerpo, ¿sí? Para que nuestra mente sea transformada, conozcamos la voluntad de Dios y podamos de esa manera dar los 4 sacrificios que nos dice Hebreos, entendiendo que dentro de nuestras funciones está el orar, suplicar, la intercesión, ¿y se acuerdan de la otra? Que Jesús ejemplifica, ofrecerse a sí mismo. Yo tengo que ofrecerme a mí mismo, ¿sí? Yo
Admiro mucho al pastor, porque si mi hermana necesita algo, el pastor lo va y lo hace sin importar nada. Y esa es una forma muy práctica de ejemplificar que él se ofrece a sí mismo por su esposa, que Dios le dio. Él pudo haber elegido otra, pero Dios se la dio. Y él entiende que es una sierva de Dios y dice, voy a honrar a la sierva del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ofrecernos a nosotros mismos en todas las áreas conforme a la voluntad de Dios, para que podamos gobernar y disfrutar de ese reino que trae gozo, que trae justicia y que trae paz. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Ese es el mensaje del día de hoy. Y pues que Dios les bendiga. Pero vamos a orar antes de concluir o de dar cierre. Señor, te pedimos en esta noche, te agradecemos primeramente la palabra que nos has dado. Señor, yo te ruego que nos ayudes a seguir meditando en tu palabra, a entender que somos sacerdotes y reyes por ti, para tu gloria. Ayúdanos a experimentar, Señor Dios, las verdades del reino. Ayúdanos a entender que estamos sentados junto contigo en lugares celestiales y que somos coherederos junto contigo por tu justicia, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por lo que ganaste en la cruz por nosotros. Ayúdanos a darnos todo de nosotros, así como tú te diste por nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Y yo te ruego, Señor, que aquellos varones y aquellas mujeres que hoy decidan ser sacerdotes de día y de noche, tú honres tu santa promesa que nos diste ese domingo y sean benditas sus generaciones hasta 1000. Gracias, Señor, por acordarte de Casa de Dios Querétaro. Gracias porque cada domingo tú nos das palabra. Ayúdanos a atesorarla. Funcione en nuestros oídos, que sean abiertos, que escuchemos cosas que tú quieres que guardemos y atesoremos y que no la perdamos. Gracias, Señor Dios. Afirma nuestros pies en la justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Mucho esto. Ok. Pues debemos de permanecer en la comunión con el Señor. Somos sacerdotes. Tenemos una gran responsabilidad. A veces ni siquiera somos responsables de nuestra propia vida, ni de nuestros propios actos, imagínense. Y Dios nos quiere hacer responsables de naciones, ¿verdad? Todo eso tiene una recompensa, ¿verdad? Aquel que se enfoque en las cosas de Dios, que se dedica a las cosas de Dios, va a tener una recompensa grande de parte de Dios, ¿verdad? Hemos estado orando sin cesar, ¿no, verdad? Muy bien, hemos estado orando sin el hermano César, ¿verdad? Pero qué bueno que está aquí en esta mañana. Gloria a Dios por sus vidas. Nos da mucho gusto tenerlos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? También mi hermano que nos está visitando nuevamente, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Mumaro, ¿verdad? Mumaro, Dios te bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Una gran bendición. Y también, aunque no viene su mamá, ¿verdad? Gloria a Dios por tu vida, ¿verdad? Porque eso refleja, ¿verdad? Que no es mamá quien te trae, sino es una convicción, y eso es muy importante. Gloria a Dios. Bueno, aunque no hay muchos anuncios, pero sí voy a decir algunas cositas. Quiero